Preguntas de repaso, sección máquinas térmicas, capítulo termodinámica. Tenemos varias diapositivas. Pregunta número 23. ¿Por qué es tan esencial la parte de la condensación en el ciclo de las turbinas de vapor? Bueno, para eso vamos a mirar el ciclo. Aquí tenemos la caldera, calienta el agua, aumenta la presión. Esto suponemos que es un circuito cerrado, o sea, es vapor a alta presión, o sea, acordémonos de la olla a presión, en donde al aumentar la presión internamente aumenta la temperatura, se puede aumentar la temperatura por la presión, entonces tenemos vapor a alta presión que hace que la turbina se mueva, y esta turbina pues la utilizamos generalmente es para generar energía eléctrica, o sea, para transformar energía mecánica en energía eléctrica. Listo, entonces por aquí entra té caliente. Acordémonos que hemos visto en los videos anteriores que hay una zona que se llama de alta temperatura. Aquí está. Y aquí tenemos té fría, o sea, baja temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí esa temperatura, el fría, se condensa. Quiere decir que al condensar estamos bajando la temperatura. Dice vapor a baja presión. Esta es la bomba que toma el agua que va a alimentar aquí la caldera. Dice esquema abreviado de una turbina de vapor, la cual gira por la presión que ejerce el vapor a alta temperatura, lo que estaba diciendo yo, sobre la cara delantera de los álabes, o sea, esto, que es mayor que la que ejerce el vapor a menor temperatura sobre la cara trasera de ellas, o sea, aquí por detrás. Si no hubiera diferencia de temperatura, óigase bien, la turbina no giraría y no suministraría energía a una carga externa, por ejemplo, un generador eléctrico. La presencia de presión de vapor en la cara trasera de los álabes, aun cuando no hubiera fricción, evita que la máquina tenga una eficiencia perfecta. O sea, de todas maneras aquí el vapor a baja presión ejerce una fuerza sobre las caras posteriores de los álabes. Listo. Dice, se ve el papel de la diferencia de temperaturas entre la fuente de calor y el radiador. ¿Cuál es el radiador? Este, o sea, donde se está condensando. En el diagrama de funcionamiento de la turbina de vapor en la figura 18.13, o sea, esta figura. El reservorio, o sea, aquí, caliente, acá, es el vapor de la caldera, y el reservorio frío es la región del escape en el condensador, acá, o radiador. El vapor caliente ejerce presión y efectúa trabajo sobre los álabes al impulsarlos por su cara delantera. Esto funciona muy bien. Bueno, pero todavía no hemos dicho por qué es importante. Aquí en esta parte apareció. Recordemos que la eficiencia de una máquina térmica, una turbina de vapor, es la diferencia de temperaturas sobre temperatura caliente. Estamos hablando de, aquí nos da un decimal menor a 1, que al pasarlo a porcentaje, pues nos va a dar menos del 100%. ¿Listo? Entonces, si la eficiencia está en la diferencia realmente de las temperaturas, necesitamos el condensador para que esa diferencia sea lo mayor posible. Esa es la respuesta. Sin embargo, aquí estamos viendo algunas cosas. Mire, este experimento, no sé si ustedes lo han hecho, ojalá lo hagan. Una lata vacía, con una pinza se agarra, se pone y se calienta la lata, y cuando ya esté caliente usted lo coge con la pinza y lo pone en agua fría. ¿Qué sucede? La lata se aplasta. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Bueno, usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver con esto? No, es parte de todo este proceso que estamos aprendiendo en termodinámica. Resulta que al calentarse el aire que está por dentro de la lata, ese aire aumenta su volumen, disminuye la presión interna, de tal manera que cuando usted coloca la lata sobre el agua, el vapor que estaba adentro de la lata, el vapor del aire, del agua que tiene el aire,
ese se enfría y se condensa y reduce el volumen. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que entonces, aquí cuando está todavía caliente y no lo hemos metido dentro del agua fría, la presión atmosférica, que es la que rodea la lata, es exactamente de la misma magnitud que la presión que ejerce el vapor de agua o el aire caliente que está dentro de la lata, de tal manera que la lata permanece intacta. En el momento en que usted coloca la lata sobre el recipiente con agua fría, se condensa el vapor de agua, el aire se enfría y al enfriarse reduce su volumen. Entonces se genera un vacío. De tal manera que la presión atmosférica resulta ahora siendo mayor que la presión que ejercía el aire por dentro, que estaba caliente. Porque al enfriarse reduce su volumen, se genera un vacío, se reduce la presión y eso es lo que hace que la lata se aplaste. Pero bueno, sigamos. Pero ¿qué ocurre si la presión del mismo vapor también se ejerce en las caras traseras? Ello sería contrario al efecto deseado. O sea, aquí estamos hablando de la figura anterior donde decíamos que qué pasaba. O sea, el vapor de baja temperatura también ejerce una presión sobre las caras traseras de los álapes. Entonces dice, resulta fundamental que se reduzca la presión en las caras traseras. Claro, porque si no se reduce, entonces ¿qué va a pasar? Pues no van a girar los álapes. ¿Cómo ocurre esto? De la misma forma en que se reduce la presión dentro de la lata vapor 1814. Esto es lo que estaba explicando yo aquí, para que me entienda por qué lo estaba explicando. Aquí se reduce la presión interna y como la presión externa es mayor que la presión atmosférica, que la presión interna, por eso se aplasta. Si aquí la presión de las caras delanteras no fuera mayor que la presión que se ejerce en las caras traseras, pues no giraría la turbina. Listo, sigamos. Bueno, aquí hay unas preguntas. ¿Cuál sería la eficiencia ideal de una máquina térmica si tanto su reservorio caliente como su reservorio frío estuvieran a la misma temperatura? Por ejemplo, 400 Kelvin. Pues ya vimos que la eficiencia sería cero, porque a mayor diferencia de temperaturas, mayor eficiencia. Si la temperatura del reservorio frío fuera de la misma temperatura que el reservorio caliente, pues entonces la eficiencia es cero. No sirve la máquina para nada. ¿Cuál sería la eficiencia ideal de una máquina con reservorio caliente a 400 Kelvin y si hubiera alguna forma de mantener su reservorio frío en el cero absoluto? Pues si el frío, o sea, si el reservorio frío tuviera una temperatura de 0 Kelvin, mientras caliente 400, sería 400 Kelvin menos 0 Kelvin sobre 400 Kelvin sería 100%. Dice, aquí es 0. Porque pues si el reservorio caliente y el reservorio frío están a la misma temperatura, pues daría 0 sobre 400, daría 0. Y aquí, si el reservorio frío estuviera a 0 Kelvin, sería 400 menos 0 sobre 400, daría 1, y eso sería el 100%. Listo, dice acá, si condensas el vapor, la presión en las caras traseras se reduce enormemente. Sabemos que con el vapor confinado la temperatura y la presión van de la mano. Aumenta la temperatura y aumentarás la presión. Disminuye la temperatura y disminuirás la presión. Pues si el volumen no puede variar. Y pues esos son reservorios cerrados. Así, la diferencia de presión necesaria para la operación de una máquina térmica se relaciona en forma directa con la diferencia de temperaturas entre la fuente y el radiador. La fuente, recordemos que es la caldera, y el radiador es donde se hace la condensación. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor sería la eficiencia. Aquí dice, pie de página número 10, y dice acá, el físico Victor Winskog cuenta la historia de un ingeniero que explica el funcionamiento de una máquina de vapor a un campesino. Le explica con detalle el ciclo de vapor, después de lo cual el campesino le pregunta: sí, comprendo, pero ¿dónde está el caballo? Resulta complicado descartar nuestra forma de ver el mundo cuando llega un método nuevo para reemplazar las formas establecidas. O sea, él sabía que los caballos eran los que hacían fuerza. Entonces preguntaba, nuevamente, para finalizar ya esto,
aparece que la eficiencia ideal es igual a la diferencia de temperaturas, que de acuerdo a lo que leíamos acá, podríamos llegar a pensar también que es la diferencia de presiones, porque dijimos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Listo. Terminamos. Dice, la eficiencia ideal de un automóvil con motor de combustión interna es más de 50%, pero en la práctica la eficiencia real es del 25%. Ojo con ese dato. Imagínense la energía que se genera, o bueno, la energía que tiene el combustible y la energía que se utiliza para el trabajo, o sea, para la movilidad del carro, es del 25%. El 75% se pierde en calor, fricción y otras cosas. Los motores de mayor temperatura de funcionamiento en comparación con su temperatura de escape podrían ser más eficientes, pero el punto de fusión de sus materiales limita las temperaturas máximas a las cuales pueden operar. Se espera que con motores fabricados con nuevos materiales las eficiencias sean mayores. Espérate a los motores de cerámica. ¿Qué quiere decir eso? Que los automóviles tienen el famoso radiador, y ese radiador es para condensar el agua, para aumentar la diferencia de temperaturas. No, resulta que el radiador no es para la condensación como en la turbina, porque el motor no utiliza vapor de agua para funcionar. Si hablamos de motor de combustible de combustión interna utilizando gasolina, el radiador es para controlar la temperatura en el motor, porque si la temperatura del motor aumenta demasiado, los materiales de los cuales está hecho, que son metales, se pueden fundir. Por eso cuando a un carro la temperatura se sube demasiado y el agua no controla la temperatura y el conductor no se da cuenta que la temperatura del motor pasó de ciertos límites, el motor termina por dañarse porque se funden, óigase bien, se funden partes del motor. Todo lo que dice aquí es que por esa situación no se ha podido mejorar la eficiencia de los motores, que se está esperando hacer motores en cerámica en donde la temperatura del motor pueda llegar a ser mucho mayor, la diferencia entre la temperatura, la alta temperatura o reservorio de alta temperatura sea grande con el reservorio de temperatura baja, que sería la salida de los gases atrás por el exhausto. Cuando podamos aumentar esa temperatura, esa diferencia de temperaturas, tendremos motores de combustible más eficientes. Dice, la ecuación de Carnot establece un límite superior a la eficiencia de todas las máquinas térmicas, ya sea un automóvil ordinario, un buque con propulsión nuclear o un avión a reacción. En la práctica siempre hay fricción en todas las máquinas, lo que yo había dicho, y su eficiencia siempre es menor que la ideal, también por la fricción. Aquí está el pie de página 11, que fue lo que acabo de explicar. Así, mientras que la fricción es la única responsable de las ineficiencias de muchos dispositivos, en el caso de las máquinas térmicas, el concepto básico es la segunda ley de termodinámica. Solo algo del calor consumido, oígase bien, puede convertirse en trabajo, aunque no haya fricción.